Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Interesantes Podcast. Mi nombre es Ale Llosa y entrevisto a las personalidades más interesantes de Latinoamérica y el mundo para traerte aprendizajes de valor que puedes utilizar en tu vida profesional. No te olvides que debes suscribirte a cada episodio de Interesantes Podcast en YouTube, así que ve a YouTube/Interesantes Podcast y suscríbete. Es totalmente gratis y así será siempre. Mi invitada de hoy es Camila Segarra Rebeguiño, empresaria puneña y médico veterinaria zootecnista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es jefa de producción y sanidad en la hacienda Tiracomilla de Puno, con más de 70 años en el rubro ganadero que se dedica a la fabricación de quesos La Hacienda. Desde hace más de 5 años lideras junto a su hermano Joaquín Segarra el proceso de modernización de la quesería artesanal, combinando tradición, bienestar animal e innovación, siendo la nueva generación que apuesta por revalorizar el campo peruano con la visión de proyectar la marca a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Bienvenida a Interesantes Podcasts. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación, en verdad. Nosotros siempre muy contentos de contar un poco de lo que somos, lo que hacemos y lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y muy agradecidos, la verdad. Háblanos un poco de la historia de Quesos La Hacienda. ¿Quién lo funda? ¿En qué año nace? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poco de ustedes. Bueno, la hacienda Tiracomilla es muy antigua. Es una hacienda que tiene en la familia más de 60 años, 70 años, más o menos en el 58. Mi abuelo es arequipeño y él migra a Puno para trabajar como administrador de haciendas. Él en realidad migra muy joven porque su padre muere y él se queda como líder de su cabeza, pues de su familia, o sea, como cabeza de la familia, ¿no? Y solo tenía hermanas mujeres, entonces en esa época era el hombre, tiene que proveer, ¿no? Y su familia como que queda en bancarrota, más o menos, y mi abuelo viaja a Puno a buscar un trabajo y empieza a trabajar en una hacienda como peón al comienzo, luego va subiendo y le van viendo que él tiene muchas capacidades y lo vuelven administrador muy joven, o sea, a muy corta edad, como a los 20 años ya se vuelve administrador de su primera hacienda. Y así él va trabajando de hacienda en hacienda, administrando, viendo porque antiguamente los dueños no vivían en las haciendas, ¿no? O sea, ellos administraban Arequipa y tenían haciendas muy grandes en Puno. Y bueno, en uno de esos mandados que le dan a mi abuelo para contactar a una comunidad que está muy cerca de la hacienda, él está yendo en una camioneta y la llanta se le pincha. Y pucha, se baja y empieza a ver qué hago y hay una casa hacienda cerca y él se acerca, ¿no? Y le dice, por favor, ayúdenme. Y le dice, ¿quién es esta hacienda? Empieza ahí a chismosear con los trabajadores que le estaban ayudando a cambiar la llanta, ¿no? Y le dice, no, es una hacienda de unos señores que la tienen acá la hacienda. Y mi abuelo dice, hay mucho por trabajar en esta hacienda, qué bonita hacienda. Y se quedó con esa idea por mucho tiempo, ¿no? Y empezó a investigar y al fin y al cabo terminó alquilando la hacienda. Y así alquilando empieza a trabajar por 2 años aproximadamente y ya llega la reforma agraria. Y él trabajaba en paralelo su hacienda y hasta que estaba alquilando y las haciendas, administrando otras haciendas. Y cuando llega la reforma agraria, las haciendas que administraba empiezan a ser tomadas por la reforma agraria. Y él decide hablar con los dueños de la hacienda y decirles, miren, yo voy a defender la hacienda para ver si la puedo proteger de la reforma y si lo logro, me gustaría que me la vendan, ¿no? Y los dueños en realidad la dieron ya por perdida, como muchos dueños de haciendas. O sea que cuando llegó la reforma agraria, más o menos levantaron las manos y dijeron, ya llévenselo, ¿no? Porque ya había pasado desde Lima hasta que llegó a Puno, ya la reforma estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, mi abuelo se va casi 1 año a Lima a defender la hacienda con su abogado y mi abuela se queda cuidando a los animales, cuidando a mis tíos que eran chicos todavía y mi abuelo logra defender la hacienda de la reforma agraria y fue la primera hacienda defendida de todo Puno y que logra conservar la totalidad de sus hectáreas, ¿no? Es un gran triunfo porque luego muchas otras haciendas se lograron defender por la pauta que él hizo, ¿no? De defensa. Él logró defender la hacienda sobre todo porque no tenía huachos, digamos esto que tenían pastores que trabajaban y no se les pagaba un sueldo, sino por criar algunos animales con los del patrón, ya era el sueldo, ¿no? Ellos sí en la hacienda sí tenían sueldos, era una hacienda que era productiva, que también era otros requisitos para que no sea como afectada por la reforma agraria. Tampoco era tan grande como otras haciendas que eran de 15.000 hectáreas o cosas así, no era más chiquita. De hecho, el nombre de Tiracomilla nace de que los dueños tenían 2 haciendas, una normal, que era Tiracoma, y esta que era su réplica pequeñita, que era Tiracomilla. Entonces, por esas razones mi abuelo logra defender la hacienda, ¿no? Y bueno, después de eso la compra la hacienda y ya se dedican al trabajo. O sea, mi abuelo siempre fue
una persona muy emprendedora, ¿no? No tenía solo esto, tenía otra chacra, tenía un establo en Juliaca, siempre en ganadería. Él fue una de las primeras personas que impulsó la crianza de Bron Suisse en Puno, que ahora es la raza como la más predominante en toda la región, ¿no? Y trabajó siempre muchísimo, muchísimo en genética. Él ha sido una persona muy reconocida en ferias, en concursos ganaderos, porque tenía genética de mucha calidad, ¿no? Siempre decimos que era una persona muy superdotada. O sea, todos los que venimos detrás de él tenemos unas huellas muy grandes que llenar, ¿no? Que a veces pensamos que van a ser imposibles de llenar, pero siguen siendo como una luz para seguir, ¿no? Detrás de mi abuelo. Y mi abuelo, otra cosa que hizo muy increíble es que todos sus hijos se dedicaron a la ganadería. O sea, casi todos se fueron a estudiar. Mi padre estudió en Nueva Zelanda, volvió a trabajar en la hacienda. Mi tío estudió en Lima, regresó también a trabajar en Puno. Así, mi otro tío también. Todos regresaron y empezaron a trabajar en ganadería, porque mi abuelo era muy familiar, o sea, unía mucho a la familia y daba, yo creo que también sembraba ese bicho que todos nosotros, mis primos también casi una parte grande se dedican a la ganadería también. Todos tenemos esto en nuestro corazón de que nos gustan mucho los animales, mucho la ganadería, es como, más que una pasión, es como un legado, ¿no? Y bueno, luego de que mi padre regresa a Nueva Zelanda, él se dedica a trabajar un poco en la hacienda, pasa lo de Sendero Luminoso. Mi abuelo estaba dando un poco, o sea, ya era un poco, no invertíamos mucho en la hacienda porque sabes que si invertías mucho en esa época te corrías el riesgo de que vinieran y te atacaran, ¿no? O sea, siempre tenías que tener el perfil muy bajo, ¿no? Y ya con los años, después mi abuelo le da la hacienda a mi padre y mi padre empieza a invertir un poco más y la hacienda empieza a crecer. Empezamos a hacer quesos en general en la familia. Mi tío regresa de Lima de haber estudiado industrias alimentarias y nos enseña a hacer quesos a todos. Y empezamos a transformar la leche, porque inicialmente solo vendíamos leche fresca. En Juliaca repartíamos a la antigua, ¿no? En botellitas, a las casas y así, ¿no? O pasaba un carrito con su tráiler y repartían la leche. Y luego empezamos a hacer queso que tenía un mejor margen, se podía almacenar un poco más, pero todo fresco, ¿no? Quesos muy frescos, muy, muy básicos, ¿no? ¿Eso en qué año fue? Eso debe ser más o menos si no me equivoco, como en el 94 aproximadamente, porque tenemos casi 30 años haciendo quesos. Entonces comenzamos solamente con queso paria, sin etiqueta, sin nada, solamente queso calatito y lo vendíamos, ¿no? Y luego con los años decidimos mejorar un poco y empezamos a embolsar el queso al vacío, ya tener una marca, registrarlo, tener registro sanitario, y hicimos como 4 variaciones más, que inicialmente eran el mismo queso, solamente que se le ponía un poquito más de sal o se maduraba un poquito, unos días más y ya le cambiábamos el nombre, ¿no? Todo comenzó así como muy, muy, Artesanal. ¿qué le digo? Artesanal, o sea, muy a la creatividad, nada era muy legal, que digamos, ¿no? Pero así comenzamos, ¿no? Y nos dimos cuenta que en realidad queso que hiciéramos era un queso bueno, o sea, porque teníamos una muy buena leche. Y luego en lo que dio el giro, o sea, íbamos así por mucho tiempo y luego llega la pandemia. Y en ese momento yo y mis hermanos vivíamos todos en Lima, o sea, desde la época de la universidad todos nos habíamos ido a vivir allá, ya trabajábamos allá y sabes que cuando te acostumbras a la vida de ciudad, ya dices, uy, regresar al campo, ya no, yo ya soy una persona de ciudad. Entonces, estábamos viviendo muy cómodamente allá y llega la pandemia y mi hermano mayor dice, nos vamos, nos regresamos a la hacienda porque acá en Lima nos vamos a matar los tres, no vamos a sobrevivir a esta pandemia. Y nos subimos a la camioneta y nos vamos directamente a la hacienda. Y cuando llegamos nos encontramos con algo muy apasionante, ¿no? Un trabajo, o sea, sobre todo que nos hizo dar en cuenta el privilegio que teníamos de tener una hacienda para comenzar. Mientras que todos nuestros amigos estaban encerrados en sus departamentos, nosotros podíamos salir a correr en nuestro patio, o sea, que era una hacienda gigante, ¿no? Entonces, eso nos hizo, creo que reflexionar. Yo y mi hermano, el del medio, Joaquín, decidimos quedarnos en el negocio, pero en pandemia también, además de darte cuenta que era un privilegio, nos dimos cuenta que era un gran reto, porque no estábamos preparados, ¿no? Cuando viene la pandemia no se podían vender los quesos, no teníamos dónde almacenar los quesos, empezaron a malograr, empezó a ser todo un bucle de desgracias así, y dijimos, tenemos que cambiar esto porque si no, no tiene futuro, ¿no? O sea, es muy bonito, vale la pena trabajar acá, pero si no lo cambiamos, estamos destinados a que sea un negocio más que muera, ¿no? O sea, que
que lo tengamos que vender por terreno, ¿no? Háblanos del 2020, que tú siempre en otras entrevistas y cuando he conversado contigo me has contado que el 2020 fue como el Waterloo, que fue, no solamente fue el año de la pandemia, sino que además fue un año que hubo un incendio. Cuéntanos un poquito qué cosa pasó en ese año nefasto. Sí, fue terrible, yo consideraría que, bueno, del tiempo que yo vengo, bueno, yo he vivido en la hacienda toda mi infancia, ¿no? Y desde que vengo a trabajar, nunca había vivido algo así, ¿no? Mi papá siempre decía que cuando había incendios el fuego hablaba, ¿no? Y yo nunca le creía hasta que se empezó a incendiar. Fue un año que veníamos de 2 años de sequías muy duras y este año, el 2020, la gente en agosto, normalmente en Puno es tradicional hacer pagos a la tierra. Y un vecino nuestro hizo un pago a la tierra y cuando hacen pago a la tierra prenden una pequeña fogata y la dejan toda la noche. Bueno, el fuego de esa fogata corrió y como el tercer año de sequía, estaba muy seco el campo, entonces el fuego empezó a extenderse. Fueron 3 días de incendio en el que te dormías en la noche y veías que el cerro seguía encendido y te dormías sabiendo que se estaba quemando poco a poco la hacienda. Y no podíamos luchar, o sea, lo apagábamos, se volvía a prender y era muy triste, o sea, ver cómo todo tu trabajo se iba quemando poco a poco, ¿no? Mi abuelo, mi padre trabajaron mucho en reforestar, o sea, no reforestar, en realidad forestar, porque nunca ha habido árboles en esa zona, pero tratamos de sembrar muchas especies nativas de árboles por un tema de que hace mejor el ambiente tener árboles, ¿no? Y se quemó todos los árboles, se quemó todo, o sea, lo que literal tu trabajo se iba quemando, ¿no? Todos los días. Y mi papá iba a apagar el incendio, íbamos todos en familia a apagar, gente del pueblo vino a ayudarnos. Cuando vio que el fuego estaba avanzando mucho hacia ya la hacienda, liberamos los animales, soltamos todo para que se salvaran, ¿no? Y gracias a Dios, vecinos, con la colaboración de incluso los bomberos de Juliaca vinieron a apoyarnos, logramos detener el primer incendio. Luego de 3 semanas se vuelve a prender otro foco y se incendia otro porcentaje grande de la hacienda. Y por último, mi padre, después del primer incendio, con tanto esfuerzo se le desprende la retina y él tiene que irse a Lima a que lo operen, ¿no? Porque iba a quedarse ciego. Y nos quedamos yo y mi hermano solos en la hacienda. Y el día que lo operaron, mi papá, no, empezamos a ver el cerro, le digo, se está incendiando. Joaquín me dice, no, volteamos, sí, se estaba volviendo a incendiar todo. Mi papá nos llama, yo voy a entrar a cirugía, ¿están bien ustedes? Sí, estamos bien, tú tranquilo, no pasa nada. Y corríamos con nuestros baldes y fuimos a apagar el incendio. No podíamos, o sea, era muy desgastante porque había momentos en los que no podías ganarle al fuego, o sea, no, te sobrepasaba, ¿no? Cuando todo esto pasó, ya teníamos casi el 80% de la hacienda quemada. No teníamos pastos, no teníamos nada que darle a los animales, ¿no? Y como veníamos de 2 años de sequía, no teníamos, se nos habían quemado un silo, que era donde estábamos almacenando alimento, y no teníamos más, no teníamos que darles de comer. Entonces empezamos a comprar alimento de Arequipa. A pesar de que se elevaran los costos, era la única manera de sobrevivir, porque teníamos animales a nuestro cargo, ¿no? O sea, no podías dejarlos en hambruna. Y llegan las huelgas de Puno con el golpe de estado de Castillo. Y se pone muy fuerte las huelgas, muy intenso, ¿no? Al comienzo había días de paro y había días que dejaban pasar el alimento, o sea, los camiones y en sí, porque estamos bastante alejados de la ciudad, somos como 40 minutos de la ciudad. Entonces había rutas alternas donde podían llegar los camiones, pero cada vez se ponía más intensos, los controles se hacían incluso en rutas muy chiquitas, los pobladores salían y las cerraban y no podías pasar y nos empezamos a ahorcar, ¿no? O sea, no sabíamos ya qué hacer con los animales, los costos eran muy caros porque los camioneros gastaban todo el día, porque te decían, o sea, no podían calcular, llego, entrego el alimento, me regreso, sino que a veces se quedaban un día y medio en tratar de llegar hasta la hacienda, ¿no? Era súper costoso traer el alimento, fue un momento de mucha crisis. Felizmente ahí entra mi mamá, que fue casi o sea, como que pudo ver que iba a pasar algo malo y pidió un préstamo el cual íbamos a invertir en otra cosa, pero sirvió para sobrevivir, ¿no? O sea, con ese préstamo pudimos salvar esos meses, porque fueron 3 meses muy fuertes, ¿no? En los que al comienzo hubo enfrentamiento con la policía, que fue muy terrible y la población estaba en general muy enojada, pero en los últimos meses o sea, se olvidaron de Puno, o sea, dijeron que mueran de hambre y pararán las huelgas. Y literal fue lo que pasó, ¿no? Ya no recogían las piedras del camino, ya los policías no dispersaban los bloqueos, o sea, los dejaban, hasta que literal sucedió que el que muera de hambre y que todos tuvieron que dejar de hacer huelga, porque ya Puno ya no tenía de qué vivir, ya no teníamos
ni botaban la basura, ni sacaban la basura de las ciudades, entonces se quedaba todo adentro y era un momento, yo creo que nunca en mi vida he vivido tanta angustia, o sea, como una guerra real, o sea, de que todas las carreteras estaban bloqueadas, o sea, nosotros de hecho sufrimos un accidente en el carro porque tenía muchas piedras y chocamos con una, ¿no? O sea, fue muy, muy fuerte, pero gracias a Dios, o sea, terminamos con los incendios, terminamos con las huelgas y de ahí, o sea, yo lo tengo como un recuerdo así muy, muy claro, era mi papá un día se despertó y dijo, vamos a cargar agua en la camioneta y vamos a regar todos los árboles que se han quemado, a ver si sobreviven. Y empezamos a regar los árboles. Y yo veía cenizas, todos negros, ¿no? Mi papá regando sus árboles. Y decía, ¿qué? No van a vivir, papá, ¿no? Y ahora todos esos árboles revivieron igual que la hacienda, ¿no? O sea, en ese momento todos estábamos como esos árboles, o sea, muertos, que parecía que ya no iba a poder salir, ¿no? Y bueno, justo en esos años empezamos a tener un poco más de contacto con algunos restaurantes acá en Puno y empezó a mejorar el panorama comercial. Decidimos tomar un poco más de fuerza y logró salir adelante, ¿no? Tú me has contado que eso te ha hecho apreciar mucho más tu herencia puneña, que eso te ha hecho, digamos, apreciar más lo que es Puno, que a los jóvenes de Puno esa identidad los acerca más a la identidad puneña. Cuéntame un poquito eso, esos momentos difíciles en Puno han hecho que toda la gente en Puno aprecie un poco más su cultura. Cuéntanos un poco eso, que la gente le gusta saber sobre eso, ¿no? Es que en un momento, o sea, llega un punto en el que estés o no a favor de la huelga, todos vivimos ahí, todos dependemos de esa región, ¿no? Entonces, en un punto nos estábamos matando entre nosotros hasta que nos dimos cuenta que ya, o sea, nadie nos estaba escuchando, ¿no? O sea, darte cuenta que es una región tan aislada es bastante chocante, ¿no? O sea, digamos nosotros, a mí me parecía increíble como que en esa época en específico, que digamos en la mañana yo haya tenido una odisea para poder ir a entregar quesos en la tienda de los quesos y que los poblados, nuestros clientes tuvieran que acercarse con mucho miedo a la tienda, a tocar la puerta, les entregamos el queso, así como casi un intercambio ilegal, ¿no? Y luego en la tarde prendías la tele y estaba dando estos guerras, ¿no? O sea, como que nadie se estaba enterando de todo lo que estábamos realmente viviendo allá, ¿no? Y te hace pensar, ¿no? Que si no colaboramos todos en que la región salga adelante, no, nadie más se va a preocupar, ¿no? O sea, al final eso llega a pasar, ¿no? La fuerza de cada región la hace el que trabaja en la región, ¿no? O el Claro, que la vive región ahí. misma. La región misma, exactamente. Ahora háblanos un poquito de lo que son hoy. Cuéntanos un poco del trabajo que haces tú y Joaquín, tu hermano, que sé que por lo que nos has contado, Joaquín es muy importante para la quesería. Cuéntanos un poco del trabajo que hacen hoy en día. Bueno, ahora estamos muy optimistas con lo que estamos haciendo, muy contentos con el trabajo que llevamos haciendo. Yo soy médico veterinario, entonces a mí toda mi vida me han gustado mucho los animales. He sido siempre muy, muy cercana a ellos. Y lo que estamos haciendo, en un punto yo comencé a trabajar con todo y luego me di cuenta que no estaba pudiendo hacer nada correctamente y llega Joaquín a apoyarme y él siempre ha tenido el don siempre lo molestamos en mi casa porque tiene el don de comer rico, o sea, todo lo que come saborea así como hasta el final, ¿no? Y mi papá siempre le decía, ¿por qué no haces queso si sabes? O sea, tienes un paladar privilegiado. Y finalmente Joaquín toma el puesto de quesero, o sea, de maestro quesero, ¿no? Y hemos recibido mucha ayuda de un maestro quesero español que primero él vino a darnos una capacitación en la misma hacienda, se dio cuenta de lo que teníamos, del potencial que teníamos, también nos impulsó mucho a decir, miren, ustedes tienen una raza muy especial, tienen una comida muy especial, o sea, todo el ambiente, todo el producto está controlado, desde que la ternera nace hasta que se vuelve vaca y da su primer litro de leche, o sea, todo es un ciclo que está controlado, entonces tenemos la capacidad de hacer un queso que sea muy bueno, o sea, muy top, ¿no? Y que se pueda hacer, o sea, nosotros en nuestra cabeza dijimos, algo podremos hacer, pero en realidad con un poco de inversión se puede hacer, o sea, no es algo que esté limitado a, digamos, Europa Tú nada eres más. médico veterinario zootecnista y Joaquín es de Ingeniero formación mecánico. ingeniero mecánico. Sí, él es el que más, o sea, se alejó de su carrera, porque al fin y al cabo yo me quedé en lo que había estudiado. Él abandonó su carrera, pero al fin y al cabo todo sirve, ¿no? Joaquín es súper metódico con todos sus métodos, tiene su cámara de maduración con sus parámetros de humedad, de temperatura, de todo. O sea, yo creo que
su carrera dentro de todo le ha ayudado un montón también en lo que hace, pero lo que a él le apasiona es esto de hacer quesos, ¿no? Le apasiona un montón. Entonces, volvamos un poco a la pregunta. Viene el maestro quesero español, Rubén, a enseñarles un poco cómo llevar esta maestría quesera. Y Joaquín es el que toma esas riendas. Cuéntanos un poco de eso. Sí, Rubén llega y nos dice, ¿no? Sí, sí tiene las capacidades de hacer y ve también en Joaquín que tiene las habilidades para hacerlo. Y yo creo que lo que le dio como que el impulso es que Rubén lo invita a España a pasar un mes con él, a trabajar con él. Y Joaquín se va a España y se da cuenta que sí tenemos la capacidad y además aprendió mucho sobre otros productores en España, ¿no? Cómo ellos hacen sus quesos, qué tienen en sus plantas, cómo crían las vacas, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y dijo, oye, sí estamos a la altura de poder hacer algo especial acá también, ¿no? Y regresa con muchas ideas nuevas, a curar quesos de distintas maneras, ¿no? Cosas que en Perú no se ha visto tanto, ¿no? O sea, no hay muchas empresas que lo hayan hecho. Y y también con esto le damos un voto de confianza porque había cosas que Joaquín nos decía y decíamos, digamos, vamos a hacer queso azul. Y yo y mis papás, uy, pero podremos, o sea, porque nosotros no lo teníamos tan claro, pero dijimos, bueno, si quieres hacerlo, hazlo, ¿no? Ahora quiero hacer un queso cubierto con chicha. Bueno, está bien, hazlo. O sea, eso se volvió como confianza total en lo que él quería y muchas pruebas también, las que no salieron tan bien y otras que sí fueron buenas, ¿no? Pero también eso, nos hemos dado la flexibilidad de probar, ¿no? Que De antes innovar. era, claro, innovar, porque la innovación es costosa, o sea, es no solamente en tiempo, sino también en gasto, o sea, en gasto líquido, ¿no? Porque no todas las pruebas salen bien, ¿no? Y no la primera innovación que hagas va a ser la que sea un boom, ¿no? Pero si no comienzas con la primera, nunca vas a llegar a la que es, ¿no? Este viene siendo el camino en la hacienda. Hemos decidido optar el camino de la innovación y no quedarnos siempre, o sea, somos una empresa muy tradicional, pero que no se va a quedar en la tradición nada más. Cuéntame, vamos a ir por pasos y vamos a ir caminando para que la gente entienda un poco cómo van. ¿Cuáles son las características de los animales que ustedes tienen? Nosotros, bueno, nosotros tenemos la raza, se llama Bron Swiss. Es una raza, o le dicen pardo suizo también. Es una raza que se introdujo, mi abuelo fue uno de los primeros en traerla, porque es muy fuerte. Es una raza que inicialmente nace porque es doble propósito. Carne y leche, son vacas gorditas, no son como las vacas manchaditas, las Holstein que normalmente conoce la gente, sino son más gorditas, más fuertes, de patas más duras, ¿no? Porque Puno es una región muy agreste, ¿no? O sea, la altura, nosotros estamos casi a 4.000 metros, 3.900, 46 hasta 5.000 en las partes más altas. Entonces, las vacas Holstein cuando llegan a la altura les da mal de altura y se mueren. Entonces no pueden producir allá. Producen mucha más leche que la Brunswick. La Brunswick produce muchísimo menos, hasta la mitad podría ser, pero sobrevive. El principal factor para escoger la Brunswick inicialmente fue supervivencia. Luego nos dimos cuenta que la Brunswick es una raza que produce mucho más sólidos en su leche. O sea, ¿qué quiere decir que tiene sólidos? Tiene más grasa, tiene más proteína. Entonces, para hacer quesos es ideal. O sea, tiene mucho más rendimiento quesero, se llama. Por menos litros te sale más queso. Entonces, en adición a eso, es que estas vacas son muy buenas a pastoreo. O sea, como fueron inicialmente seleccionadas en Suiza, porque son pardo suizo, están hechas para pastorear. Entonces, asimilan muy bien los pastos y caminan muy bien hacia los pastos también, porque, digamos, una Holstein que tenga que caminar 1 kilómetro, digamos, para llegar a su pasto, no lo logra. O sea, se le malogran las patas, empieza a tener muchos problemas de locomoción. Una Brunswick sí lo logra, ¿no? Tiene cascos más duros. Entonces, esta raza tiene muchos beneficios muy específicos para nosotros, ¿no? También es una raza que no es tan masiva, no es tan criada en todo el mundo, ¿no? Es una raza, no es tan masiva como la Holstein, digamos, pero que tiene todas estas cualidades que para nosotros nos caben a pelo, ¿no? O sea, para hacer quesos es ideal. Sí, pero hemos tenido que trabajar mucho en genética porque igual y los problemas de mal de altura siempre se presentan, ¿no? Trabajamos mucho con semen importado, pero también con semen regional para lograr que la vaca siga manteniendo esa fortaleza inicial que tenía la Brunswick, porque con los años cada vez se vuelve más lechera, entonces empieza a tener más debilidades y ahí el negocio flaquea, ¿no? Entonces hay que mantener la fortaleza de la raza, que es por lo que se escogió inicialmente. Ahora, háblame de las características de los quesos que ustedes hacen. Nosotros estamos trabajando en 2 líneas, ¿no? Conservamos la línea inicial, que son los quesos, los que les llamamos clásicos, siempre manteniendo nuestro paria, que era nuestro queso bandera,
con el que iniciamos, con el que abrimos el mercado, ¿no? Luego tenemos cremoso, Tilsit y bueno, y nuestro paria pizzero, que fue una modificación del paria que reemplaza al mozzarella, que también ese nos ha abierto muchos mercados porque nos ayuda a llegar a restaurantes. Y después hemos abierto una línea de quesos gourmet, ¿no? O sea, de quesos de especialidad, que vienen a ser el azul, el alpino, el cheddar. Todos estos tienen nombres ya especiales porque son, como por así decirlo, quesos de autor, ¿no? Que tienen una receta propia, que son, digamos, el azul es curado con chicha, en toda la corteza con linens, entonces es un queso que cambia, es muy cremosito adentro y de un sabor muy, muy intenso. O sea, para lograr que el hongo viva en Puno también ha sido todo un reto, pero ya lo tenemos bastante estandarizado. Después el alpino, que le decimos el alpa, que significa tierra en quechua. Este queso lo curamos con chicha también y tiene una corteza naranja. Es un queso con sabores a nueces, es muy, muy bueno. Y bueno, uno de los que ahora está siendo el favorito es el cheddar, que es tipo cheddar inglés, que pasa por cheddarización y que lo curamos con mantequilla de muña. O sea, clarificamos la mantequilla, cosechamos muña de nuestra propia muña, porque eso también es un lujo, y lo ponemos en la corteza. Esa mantequilla hace que la corteza se mantenga húmeda y el queso pueda madurar sin volverse seco. Y bueno, y en esta línea vamos a sacar a futuro, o sea, tenemos ya en maduración, ya ha pasado pruebas, que va a salir el manchego, ¿no? Que está también muy, muy bueno, y el tipo derby. Y bueno, en estos dos grupos vamos. Queremos a próximos años migrar la mayor cantidad de leche a los quesos de especialidad y ya mantener muy poco de los quesos clásicos, ¿no? Que tienen un margen más chico. Eso es lo que justamente ahí iba a llegar. ¿Qué se viene para ustedes en el tema de líneas de producción y de tu, digamos, de tu core? ¿Cuánto estás destinando a los quesos de premium? Ahorita, digamos, nuestra producción de quesos premium debe estar más o menos el máximo, el 20% de nuestra leche va a eso, si no es el 15%. Queremos transformar y que más del 50% se vaya a esto en los próximos 2 años. Ya tenemos las instalaciones, ya tenemos los materiales, la capacitación, entonces estamos creando el mercado con estas pequeñas, o sea, con lo que estamos trabajando ahora, para luego ya pasarlo a una forma un poco más masiva, ¿no? Siempre es un poco difícil para un negocio dejar lo que viene haciendo durante muchos años, ¿no? Y sobre todo que los quesos clásicos tienen un flujo más constante. Como no se madura, lo produzco hoy día y pasado mañana ya recibo la plata de este queso, ¿no? En cambio, los quesos de especialidad, digamos, el cheddar tiene 6 meses, ¿no? Que tienes que esperar que la plata esté mantenida ahí y que en 6 meses lo vas a recobrar, ¿no? Si bien tiene un margen más grande, es una espera que cuesta, ¿no? Entonces, la caja no te permite mover la caja. Exactamente. Entonces, y la vaca come todos los días. Entonces, la transición tiene que ser así, muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, estamos tratando de movernos, digamos, ahora en verano, lo que nos pasaba todos los años de nuestras vidas antes de pandemia, digamos, es que en verano teníamos mucho queso que no se vendía, mucho, y no teníamos dónde almacenarlo porque en verano llueve mucho, hay mucho pasto y mucha gente tiene leche. Entonces la leche baja mucho de precio y empiezan a salir quesos muy baratos. Y ya nadie, y nuestros quesos que son más caros empiezan a perder el mercado. Y nos dimos cuenta de esto y dijimos, bueno, ahora en verano, que es también justo el momento en que nuestras vacas comen lo mejor, que es pasto verde, comen a pastoreo, entonces en esta época estamos almacenando todos los quesos maduros para sacarlo el resto del año que tenemos más alta demanda, ¿no? Y en junio, julio, que normalmente restaurantes nos piden un montón, poder destinarles toda la leche del día, ¿no? Para ellos. Y los quesos maduros hacerlo solo en verano para ir racionando durante todo el año, ¿no? Es una transición que estamos haciendo, pero a futuro quisiéramos, o sea, de acá a 5 años ya pasarnos casi al 70% a maduros nada más. Camila, háblanos un poco del trabajo que vienen haciendo. Me gusta mucho lo que vienen haciendo con los restaurantes. Sé en Lima están trabajando con el Pan de la Chola, con Pietra Quebranta, con la pulpería. En Puno están trabajando con el Hotel Sonesta, con el Mosaj, con la Casa del Corregidor. En Arequipa están trabajando con 13 Monjas, con Grieta. Vienen haciendo cosas muy interesantes, valorizando el hecho de que se trabaja con productos locales, cosa que a mí me parece excelente. Háblanos un poco de eso, de lo que vienen haciendo con los restaurantes gourmet, usando los productos
y ayudando a los restaurantes a valorizar lo local. Cuéntanos sobre ese trabajo. Eso es, yo creo que en cierta manera, bueno, Alfonso, que sí lo conoces de 13 Monjas, él fue uno de los primeros que nos visitó en la hacienda y quizás nosotros estábamos muy acostumbrados a nuestro estilo de vida, ¿no? Y él cuando nos visitó fue como, wow, esto es increíble. Nos empezamos a dar cuenta que lo que estábamos haciendo tenía un valor, ¿no? Y que había gente que le daba ese valor, ¿no? Y con los años los restaurantes están dándole más peso al productor, o sea, más peso al producto que consumen y saber de dónde viene, cómo ha sido tratada la vaca, qué come la vaca, cómo ha sido elaborado este queso, ¿no? Ya no solamente es ir y comprar en un mercado un kilo de queso y ya, ¿no? Sino de dónde viene este queso, por qué es así, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de llegar a este tipo de clientes que valoran eso, ¿no? Que valoran al productor, que valoran del origen del producto y que valoran la calidad del producto sobre todo, ¿no? Que no guían su compra por el precio, sino por calidad. Entonces, nos hemos dado cuenta que es un mercado grande, o sea, son muchos los restaurantes que buscan esto, solo que no se les estaba dando la oferta, o sea, no lograban contactar directamente con un productor, ¿no? Y bueno, con los últimos años estamos tratando de llegar también directamente con los chefs, hacerlos probar, si es que nos vienen a visitar a la hacienda los recibimos para que vivan la experiencia allá, ¿no? Sepan a primera mano que lo que decimos no es solamente un floro, por así decirlo, no decir de, ay, criamos las vacas lindo y ponemos fotos, no, realmente pueden venir y ver cómo criamos las vacas, cómo son tranquilas nuestras vacas, son mansas y que nosotros realmente somos una familia ganadera que trabaja en ganadería, o sea que mi papá trabaja en ganadería, mi mamá trabaja allá, mi hermano trabaja, todos estamos dedicados, no solamente administramos, sino que realmente trabajamos la empresa, ¿no? Claro, es toda una experiencia. Con los restaurantes con los que yo he hablado un poco de la calidad de tus productos, me han hablado que todo ese cuidado que ustedes le dan a la leche, a las vacas, y se impregna en los productos, ¿no? En el sabor de los quesos, que son quesos de muy, muy buena calidad. Coméntanos un poco sobre eso. Yo creo que uno o sea, de lo que cambia totalmente la leche, o sea, si es muy básico, lo que la vaca come es lo que la vaca produce, ¿no? Nosotros tratamos la mayor parte del año que se pueda darles forraje verde y que no solamente entregárselos en su corral, sino que ellas salgan a pastar, ¿no? La diferencia entre una leche de un animal estabulado con un animal a pastoreo es abismal, o sea, en sabor, en textura, en calidad, ¿no? Es muy notoria, pero por un tema muy, muy sencillo, ¿no? Que la vaca en la naturaleza, una vaca en su vida, no sé, primitiva, hubiera hecho eso, caminado por la hierba que tenía que comer, hubiera tenido que rumiar tantas horas, o sea, que nosotros las mantengamos en estándares que ellas harían en libertad, eso ayuda mucho a que la calidad de la leche sea otra, ¿no? Cambia mucho los quesos, cambia mucho con cuál es el resultado final al madurado y eso creo que es lo que aprecian mucho los restaurantes. También yo siempre he pensado que, digamos, una vaca que esté estresada produce mucho cortisol, como los humanos, ¿no? O sea, una vaca que tiene altos niveles de cortisol, uno que no va a producir tanta leche porque es como un humano. Cuando tú estás estresado en el trabajo, no rindes lo que deberías rendir, ¿no? Igual la vaca, si está muy estresada, no va a rendir lo que debería rendir porque tu organismo está todo el tiempo alerta en sobrevivir, no en producir. Entonces, bajar los niveles de cortisol hace que la leche aumente la calidad y aumente la cantidad también. Tenemos mejores resultados en promedios de producción, ¿no? Y por otro lado, también trabajar mucho con insumos locales porque, digamos, la muña que utilizamos en el cheddar es de nuestros cerros, la cosechamos y la utilizamos para la curación de nuestros quesos. Y las chichas que utilizamos para curar son de la misma ciudad de Juliaca, de una señora que produce esa chicha, la elabora y con eso curamos. Entonces, eso hace un diferencial, ¿no? Lo que nosotros en algún momento a futuro nos gustaría tener un queso que tenga denominación de origen, porque se podría hacer o sea, con productos que solamente se encuentran allá y que son muy específicos, ¿no? Desde la leche, que no la puedes replicar en otro lugar por la altura, por la raza, por la crianza, es muy diferente y por los insumos que se utilizan al momento de hacer la curación del queso. ¿Qué les hace falta para llegar ahí? Creo que un poco de trámites. O sea, más que todos los trámites sí, legales. Claro. Y sobre todo que queremos, o sea, desarrollar un queso que sea muy propio, ¿no? Un queso muy nuestro. Si bien estamos en una línea de ya desarrollar quesos
propios, nos falta algo que sea realmente único, ¿no? Que sea único. Ya lo de por sí los quesos son bastante únicos por los insumos, pero que sea una receta nuestra creo que sería el diferencial para poder hacer un queso que quizás llegaría a ser el primero en el Perú que tenga denominación de origen y que sí se puede lograr, no es nada muy difícil. Me has comentado que han entrado a tecnificar o emplear varias tecnologías. Están utilizando drones, están utilizando ecografías. Cuéntanos un poco qué tipo de tecnologías están utilizando. Como te comentaba, una de las cosas más difíciles en la hacienda es conseguir personal. Siempre es difícil conseguir personal para todas las empresas, siempre lo dicen, todos los empresarios dicen eso, ¿no? Pero especialmente para nosotros es complicado porque los jóvenes y todos migran a la ciudad. Ya nadie quiere trabajar en el campo. Y la gente que se queda en el campo prefiere trabajar en una mina que trabajar con vacas, ¿no? O sea, el trabajo de ganadero está culturalmente mal visto, ¿no? Es como si te hubieras quedado, o sea, como si no hubieras progresado. Entonces, a veces es complicado para nosotros conseguir gente que quiera trabajar con nosotros. Y nuestra única manera de mejorar es la tecnología, o sea, tratar de que necesitemos de menos personas con tecnología, ¿no? Digamos, este año hemos empezado a fumigar con drones, con un dron, no drones, con un dron, entonces eso nos está bajando la cantidad de mano de obra en tractoristas para poder fumigar, ¿no? Y es algo que, o sea, mi papá dijo, vamos a hacer esto, y al comienzo me pareció un poco loco, porque decía, oye, no creo que estemos listos para esta tecnología, ¿no? Pero luego cuando ya lo vas aplicando, te das cuenta que sí funciona, que va bien, que fuiste un abuelito que se estaba resistiendo al futuro, ¿no? Bueno, en cuanto a las vacas, en tecnología, tratamos de modernizar todo lo que podemos a la medida de nuestras condiciones, porque si ponemos todo muy, muy moderno, muy tecnológico, con muchos sensores, se malogra un sensor y no existe técnico que lo arregle en Puno y se arruina todo. Entonces, siempre trabajamos con una parte medio mecánica y una parte moderna, ¿no? Que más o menos podamos manejarlo. Hacemos ecografías, bueno, los diagnósticos de preñez es muy temprano para regular el sistema reproductivo de las vacas para que todo vaya en orden, ¿no? Y bueno, en la quesería tenemos la tina que es automática, las prensas que son neumáticas, ¿no? Para que los queseros no tengan que hacer tanto esfuerzo y solo con 2 personas ya podemos manejar toda la planta de quesos, ¿no? Y eso es súper bueno, ¿no? Y bueno, a eso vamos, a tratar de reemplazar gente con tecnología, pero no mucha, porque si no después nos reemplazan a nosotros. Cuéntanos un poco de agricultura regenerativa. ¿Qué es lo que están pensando hacer? Lo que estamos tratando, bueno, para comenzar siempre utilizar abonos orgánicos, nada de químicos, porque nosotros siempre hemos tenido mi papá siempre nos enseñó que la naturaleza era como un ciclo perfecto, ¿no? Hay muchos bichos, insectos que trabajan ellos mismos abonando la tierra, ¿no? Que meten el guano adentro de la tierra, que polinizan, ¿no? Que es un ciclo perfecto. Y si tú vienes a poner químicos, interrumpes en este ciclo y destruyes algo que ya estaba funcionando, ¿no? Entonces, tenemos que contribuir en lugar de destruir. Entonces, utilizamos mucho abono orgánico, es lo que queremos utilizar antes. En años pasados solamente abonábamos con el guano de nuestros animales, nada más, pero obviamente la productividad no es tan alta. Este año estamos utilizando algunos abonos orgánicos porque ya existe también estas tecnologías, ¿no? Y bueno, lo que estamos tratando ahora, como tenemos ovejas, alpacas, vacas, es que se turnen en los pastizales para que el daño sea menor y el consumo sea más eficiente, ¿no? Y siempre con un consumo se pone como limitado, ¿no? Que no pisen todo el forraje, todos los suelos los desgasten, sino que vayan parcela por parcela para ir comiendo como progresivamente y cuidando la anterior para que se vuelva a regenerar. En realidad estamos haciendo paso a paso, es muy poco todavía lo que estamos haciendo, pero creo que es el inicio para poder cambiar. Ustedes están buscando que el 50% de la energía de la hacienda sea una energía limpia, están todos los hermanos, es un legado, es una familia trabajando porque las vacas sean vacas súper sanas. Cuéntanos sobre eso. Lo que nosotros queremos es adelantarnos a lo que se viene, ¿no? O sea, yo creo que cada vez, no solamente por los consumidores, sino que nosotros como humanos vamos a tratar de siempre
preservar la naturaleza, mejorar lo que estamos haciendo. No solamente, solamente dejar una huella de legado, pero no una huella en el ambiente, digamos, ¿no? Y siempre hay esta teoría en la gente, ¿no? De que las vacas son muy contaminantes, que las vacas destruyen el mundo, ¿no? Y nosotros no queremos eso, lo que queremos es tratar de que sea una empresa lo más, ¿qué le digo? Eco-friendly, por así decirlo. O sea, tratamos de sembrar todos los años con especies nativas, porque como te dije, estamos a una altura muy, muy retadora, casi ninguna especie de árboles vive, tenemos que trabajar mucho con especies nativas y siembras 30 árboles, vive uno, pero cada año tratamos de sembrar los 30 para tener uno más al año siguiente, ¿no? Y de todas maneras, con los años queremos pasarnos a una energía renovable, ¿no? A paneles solares, para poder también ser guías en la región, o sea, estar a un paso adelante de lo que el mercado más adelante va a exigir. O sea, esto parece muy soñador y de repente decir, ay, son cosas que no sirven, ¿no? Pero más adelante van a ser una cosa que la población va a exigir, o sea, el consumidor en general va a exigir que los animales no sean maltratados. Yo creo que es una cosa básica, o sea, de saber que lo que estás comiendo no ha generado un daño a un animal, que no ha sido un animal que está viviendo en malas condiciones o que no está en buen estado de salud. O sea, eso es una cosa básica. Y cuando nosotros empezamos a hacer esto del bienestar animal, parecía más que todo como un berrinche mío de llegar y que a mí me gustan mis vaquitas, ¿no? O sea, en realidad también tiene una relación con el mercado, ¿no? El impacto en el planeta. Claro, el consumidor va a pedir también que las empresas empiecen a tener más conciencia de lo que hacen en el medio ambiente, en nuestro planeta, ¿no? Y sobre todo también creo que nosotros tenemos un gran privilegio de vivir en el campo y si nosotros no lo cuidamos, vamos a malograr nuestro lugar feliz, por así decirlo, ¿no? O sea, tenemos el privilegio de vivir allá y tenemos que conservarlo, ¿no? O sea, tratar de que se mantenga limpio, que se mantenga bien, ¿no? Háblanos, aparte de los quesos, tú tenías un sueño que era abrir una heladería y ya lo has hecho, que se llama Deleite. En Italia, el gelato es una cultura, no es vender dulces, es vender felicidad. Los italianos hablan del gelato como una cultura. Cuéntanos qué es para ti tu heladería, cómo así abres Deleite y cuántos años tiene la heladería y cuál es el futuro de la heladería, qué es lo que están pensando hacer. Bueno, para mí la heladería ha sido un sueño de toda mi vida, pero porque yo era muy, muy fanática de los helados. O sea, era lo primero que yo hacía cuando de niña salíamos de Juliaca, era ir a una heladería, porque en Juliaca no había ninguna heladería, o sea, podías comer helado de Donofrio, pero no había más. Todas las demás heladerías, o sea, no había en sí una heladería artesanal, no existía. Y yo amaba los helados. Cuando venía a Arequipa, era lo primero que hacía era irme al Capricho y comer un helado. Wow, era mi sueño. Y yo siempre tuve esta idea en mi cabeza de cuando sea grande, o sea, cuando eres niño y tienes un sueño, ¿no? Cuando sea grande voy a tener mi heladería. Eso voy a hacer, voy a comer helado todo el día. Y cuando estuve en Lima era mi segunda pasión, irme de heladería en heladería y probar y probar. De esas cosas que te apasionan y comparas uno con el otro y así, ¿no? Y bueno, el año pasado, hace más o menos 3 años, en realidad comienza así, yo compré una máquina de helado soft con una amiga y pusimos un pequeño módulo para vender a los colegios helado soft. Y yo me quedé con esta espina en mi corazón de que está bien el helado soft, pero yo podría hacer algo de calidad. Tengo una leche que es estupenda y se podría hacer algo bueno, o sea, que en realidad no darle a los niños esta, no sé, premezcla de gloria, sino darles un helado con leche de verdad, ¿no? O sea, o con frutas, que sí sea, porque es lo que tú mencionas es muy cierto. No he visto, en todo el tiempo que tenía en la heladería, no he visto una sola persona triste comprar un helado. O sea, siempre cuando van a comprar un helado están felices, todas las personas. Entonces, es un momento de un placer para el cliente que tú se lo das y eso es un golazo, ¿no? O sea, a mí me encanta. Y bueno, el año pasado, a comienzos de año, decido ya tomar ya venía con la máquina de helado soft durante 2 años más o menos y iba bastante bien porque tenemos cerca del local donde estamos 3 colegios cerca. Entonces, clientes hay, pero el problema era que en verano no vendía nada porque mis clientes se iban de Juliaca, en Juliaca todos se van. Entonces, en verano era cero las ventas. Y yo dije, bueno, voy a probar con los helados. O sea, si es un sueño que tengo, vamos a intentar. Si va bien los helados soft, yo asumo que el helado de bola irá bien. Igual fue un poco difícil, ¿no? La inversión era bastante,
pero hicimos un local bonito, muy apto para los niños, pensado siempre en los niños del colegio, ¿no? Y llevo un curso de heladería de helados artesanales y empiezo a hacer los helados con la leche de vaca. Y fue súper bien, o sea, fue mucho mejor de lo que yo esperaba, porque en realidad cambia, igual que con los quesos, el insumo cambia totalmente el producto, ¿no? Y mis helados de crema son muy diferentes, ¿no? A pesar de que no tengo, pucha, la máquina de helados, la calidad del helado es bastante buena, yo creo que por la leche que utilizamos. Y ya vamos desde, más o menos, desde mediados del año pasado hasta ahora y va muy bien. Y comenzamos como apuntando solo a niños y al final ahora se ha vuelto una heladería para bastantes adultos que viven, que también trabajan cerca, hay muchas clínicas, muchos doctores, y es un placer verlos como convertirse en niños todos con sus helados, ¿no? En realidad es uno de mis logros más grandes, creo. Y tú vas a ampliar la heladería, quieres algo más con la heladería, con helados vas al rubro Oreca. Exactamente, ajá. Y eso es lo que está creciendo ahora. O sea, la heladería está súper bien, excelente, y ahora estoy vendiendo a restaurantes y hoteles. Entonces, creo que lo que hizo es que, digamos, tenemos un restaurante que se llama Mossack en Puno y ellos trabajan mucho con frutas locales. Y les hago un helado de muña, les hago un helado de tuna roja que compramos en el pueblo cerca a la hacienda. Entonces, eso me parece bien chévere, ¿no? Como personalizar tu helado y yo les fabrico especialmente para restaurantes y te ahorra mucho, no sé, el servir bola a bola, ¿no? Entregas la bandeja entera y listo. Nos hablabas que tú tienes algunos referentes en cuanto a mujeres lideresas en el mundo y me hablabas de Temple Grandin, que es una mujer que tú admiras mucho. Cuéntanos un poco de ella en la industria granadera, porque ella ha sido una pionera en introducir principios de bienestar animal. Y también háblanos de Isabela Tri, por el trabajo que ella ha hecho en agricultura regenerativa. Háblanos de ella, de esas dos mujeres que tú admiras mucho. Bueno, Temple Grandin para mí, cuando yo comienzo mi carrera universitaria, una profesora en primer ciclo nos enseña sobre ella. Yo nunca había escuchado sobre Temple y, y me pareció muy increíble. Ella es una persona que tenía autismo y que logra conectar con los animales y sentir cómo ellos se sentían a partir de lo que una persona autista puede percibir, ¿no? Ella es la mayor precursora en el manejo de instalaciones bajo bienestar animal, ¿no? Digamos, ella descubre que las vacas se sienten más calmadas cuando caminan en círculos, o sea, no en círculos, sino en ondas. Entonces, para hacer las mangas, las haces redondas y los animales avanzan solos. No tienes que arrearlos, no tienes que, digamos, lo que antiguamente se hacía, que tenían picanas que pasaban corriente para que los animales avancen. Ahora, o sea, con instalaciones que son amigables para ellas, solamente con modificar tú el ambiente haces que los animales trabajen mejor, o sea, se manejen sin estrés. Temple Grande descubrió también cómo tendrían que ser los corrales, cómo tienen que ser los pisos para que ellas no se resbalen, no sientan pánico, ¿no? Todo, así, a mí me pareció una cosa muy reveladora para comenzar, que los animales sintieran tantas cosas que tú no te das cuenta, o sea, que los animales sintieran miedo por una sombra, porque las vacas no reconocen si es un hueco o es una sombra, y tú como humano no lo percibes, ¿no? Pero ella se dio cuenta, digamos, que en instalaciones donde tenían alguna sombra muy larga, las vacas no querían cruzar por ahí y luego se volvía muy difícil el manejo. Entonces te hace dar cuenta que son errores humanos que te complican tu labor de día a día y complican la vida de tus animales. Entonces creo que ella fue una gran inspiración para decir, oye, yo quiero también trabajar con bienestar animal, ¿no? O sea, y que no solamente sea porque es bonito y porque en la noche duermes tranquilo porque tus vacas están contentas, sino que también es rentable y es más efectivo, ¿no? O sea, hay muchos métodos para que esto sea más amigable para los animales y para el trabajador al mismo tiempo, ¿no? Y creo que eso es porque es una de mis personas favoritas, creo, en el mundo. Bueno, y Isabela Tri lo que trabajó mucho es darse cuenta que en los campos, ¿no? Que tradicionalmente se trabajaban como a sobreexplotación del campo y que tú creías que estabas sacando lo máximo de ese campo, pero en realidad llega un punto en los años que ese campo se volvió infértil y tú pensaste que le habías sacado el máximo provecho, pero has hecho que a largo plazo ya no se puede utilizar. Entonces, ella fue una de las que dio los primeros pasos en la agricultura regenerativa para poder trabajar y que la ganadería y la agricultura trabajen acorde al medio ambiente. Es un súper paso, ¿no? Porque históricamente siempre se ha pensado
que la ganadería y la agricultura dañan el medio ambiente, ¿no? Entonces, que existe esta alternativa que pueda trabajar de la mano con el medio ambiente, me parece estupendo, ¿no? Y es un referente, ¿no? A lo que nosotros queremos hacer también en Tiracomilla. ¿Cuál es el reto comercial más fuerte o más importante que tiene la quesería, la hacienda actualmente, que tú consideras que es el más importante? Nosotros tenemos muchas ideas, muchos planes a futuro, proyecciones para crecer, pero si no tenemos el personal necesario, no vamos a poder llegar a lo que queremos, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de que mejoren las oportunidades, digamos, ofrecerles mejores oportunidades a nuestros trabajadores para mejorar eso y capacitarlos para que logren cumplir las metas que nosotros tenemos planeado. Y lo otro es que es un mercado por desarrollar también. No existe... como te digo, no es un mercado que ya está abierto para todos, ¿no? Porque el consumo de quesos maduros no es tan común en el peruano. O sea, el peruano está más acostumbrado a comer queso fresco. En su día a día es un queso paria, un queso fresquito o máximo un cremoso, ¿no? O sea, que no son muy intensos de sabor. Y cambiar el gusto de una población es difícil, ¿no? Entonces, viene con este reto de encontrar dónde nos podemos posicionar, a quiénes vamos a apuntar, ¿no? Si ahora estamos yendo al mercado Oreca, es por eso, ¿no? Porque quizás ellos están desarrollando un poco más digamos, el consumo de tablas o de pastas con quesos más intensos, ¿no? Pero existe todo un mercado que recién se está abriendo del consumidor en sí que va a buscar quesos maduros, ¿no? Que todavía no Entonces, ¿tú está. sientes que el mercado de quesos de especialidad es un mercado que recién se está desarrollando en el Perú? Yo creo que sí. O sea, tenemos una importación bastante fuerte de quesos maduros del extranjero, pero lo que pasa es que hay una percepción de que no existe el queso maduro en el Perú. Entonces, es un mercado que existe, o sea, que se está desarrollando, pero todavía el consumidor no le da la oportunidad a un queso nacional, digamos. Prefiere pagar muchísimo más por un azul importado de Inglaterra que ha viajado 3 meses para que desaduanado y llegado a tu mesa, que un queso que ha sido producido acá, en el mismo Perú y que tiene la misma calidad, ¿no? Entonces sí, si bien está cambiando el gusto de la población, todavía falta desarrollar y que entiendan que también podemos producir estos quesos acá, ¿no? Y bueno, venimos siendo muy pocos los productores que estamos cambiando a este rubro, pero eventualmente vamos a hacer más y yo creo que eso también va a cambiar la percepción de la gente, ¿no? A darse cuenta que existen también, ¿no? ¿Qué crees que hace falta para que eso ocurra? Digamos, quizás este trabajo que vienen haciendo con los restaurantes es importante o quizás más apoyo de Promperú o de autoridades locales. ¿Qué es lo que está, a tu entender, haciendo falta? Yo creo que es un tema de capacitación. O sea, nosotros hemos tenido la suerte de que conocemos estos quesos, ¿no? Pero muchos productores nunca han comido un queso azul, digamos, o no saben a qué sabe un cheddar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a apuntar a producir algo que no conoces, ¿no? Es un tema, y también, por otro lado, cuando nosotros decidimos cambiar, nos dimos cuenta que no había muchos lugares donde aprender, ¿no? O sea, recién hace un par de años han empezado a abrir algunos cursos en la Universidad Católica de quesos maduros, pero antes de esto no había manera, al menos de que tú contrataras a un maestro y que cuesta carísimo traer a un maestro quesero a que te enseñe para que puedas aprender. No hay muchos lugares donde te enseñen a hacer estas recetas, ¿no? Entonces creo que es un tema de capacitación principalmente y el otro tema más grave es instalaciones. O sea, si tú quieres mudarte a quesos maduros, necesitas por lo menos una cámara de maduración y eso es inversión, ¿no? Yo creo que vendría de esos dos pilares, ¿no? Trabajar un poco en esos dos y que, o sea, porque si tú lo enfocas un poco en que va a ser mucho el gasto en cámara de maduración, no, es que no logras visualizar que después el margen que te va a dejar un queso maduro va a pagar la cámara de maduración, ¿no? Entonces creo que sería eso, ¿no? Capacitar al productor para que entienda que el queso maduro tiene más margen, que sí se puede invertir, que luego lo vas a recuperar, ¿no? Porque ahora es un poco triste como muchos productores de quesos se matan por precios, o sea, compiten en precios muy bajos, ¿no? Y al fin y al cabo el que paga el pato de toda esta competencia de precios es el productor de leche, o sea, el ganadero, ¿no? Que ordeña 10 vacas, 15 vacas y que le pagan un sol el litro de leche, un sol 20, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Es un poco complicado. Claro, en tu caso tú haces la leche, haces el producto y todo, porque tienes el 360 del negocio.
Pero hay otros productores, por lo que entiendo, Sí, que acopian y compran la leche. La mayor parte de productores compran la leche. Claro, en el caso, lo que tú estás explicando es que si ellos se abrieran el core del negocio a entender que el queso maduro, entender el negocio del queso maduro, ellos podrían entender que esos márgenes sí son muy atractivos. Claro, exactamente. O sea, que sí existe el margen, ¿no? O sea, como te comentaba, es un poco difícil al comienzo porque tu plata está parada, o sea, son 4 meses por lo menos que la tienes paralizada en una cámara de maduración. O sea, y esos momentos son críticos, ¿no? Pero cuando empieza a haber un poco más de fluidez y todo, se empieza a ver los resultados, ¿no? Del trabajo. Pero es una cosa que va a pasar en algunos años todavía, ¿no? Quizás se podría conversar con el Ministerio de la Producción, con Produce, ¿no? ¿Ustedes se han acercado a Produce o Produce tiene algunos programas vinculados a quesos? Sí, sé que ellos están tratando de hacer, pero sabes que a veces no lo enfocan de la manera, o sea, tienen buena intención porque, digamos, para darte un ejemplo, ¿no? En Puno, Gloria dice que va a dejar de comprar leche a los productores. Entonces, muchos productores ganaderos se van a quedar sin a quién, o sea, no van a tener a quién entregar esa leche. Y es un problemote porque no, ¿quién más va a copiar tanta leche como Gloria copia, ¿no? Entonces empiezan las queserías chicas a copiar esta leche, pero como producen queso fresco y no tienen el mercado, se les empieza a malograr el queso, porque ese queso no se puede conservar mucho tiempo. Entonces el ministerio ha dicho, mira, hagamos quesos maduros, así acopian toda la leche y la van almacenando y así, ¿no? Pero si es que no le dan a este productor la capacitación para que haga, para comenzar, o sea, le pueden dar el financiamiento para mejorar su planta, pero si no se le da la capacitación para hacer el queso, no va a llegar a nada. O sea, hay planes de Procompite que ya están instalados, que son plantas gigantes y todo, y que siguen haciendo paria, teniendo la capacidad de hacer quesos mucho más elaborados, ¿no? Pero porque no tienen la capacitación, o sea, quizás tienen los materiales, todo, pero no tienen el conocimiento para hacerlo, ¿no? Yo creo que debería partir de ahí, o sea, de cómo se hace y ahora, y recién a partir de ahí, qué necesitamos, ¿no? Creo que esa sería la opción. Y si los productores harían quesos diferentes, más tipos de quesos, ya no estarían compitiendo tan duramente con el precio, ¿no? En Puno todos están matándose con el paria, digamos, con el paria, con el andino, ¿no? Claro, teniendo una tradición tan importante, Puno, ¿no? Porque la tradición quesera puneña es una tradición importante, es una tradición de legado, es una tradición histórica quesera. Claro, siempre ha sido ganadero. Puno ha sido una región muy ganadera siempre. Y es muy triste porque, o sea, si todos compiten por precio, como te decía, matas al productor, o sea, matas al ganadero, al pequeño ganadero, porque se vuelve un ciclo, ¿no? O sea, si a ti te pagan poco el precio del queso, tú le pagas poco al de abajo y el de abajo ya produce, o sea, el ganadero va a producir menos, entonces tú vas a tener menos queso y así, ¿no? O sea, y si tú le pagas poco al ganadero, tampoco va a invertir en mejorar, no sé, en una mejor sala de ordeño o en ordeñar a máquina, solo eso, ¿no? Para que la leche esté inocua o un tanque de frío para poder conservar la leche en frío. O sea, es un universo multifactorial que pasa en Puno que tiene muchas falencias, ¿no? Muchos ganaderos producen muy poquito, entonces no almacenan su leche y la leche ya viene mal, entonces el quesero que acopia esa leche ya produce un queso malo, lo vende muy barato, entonces sigue este ciclo de pobreza, ¿no? Y yo creo que de repente podría comenzar en esto, ¿no? En hacer más variedades de queso de mejor calidad y para poder pagarle mejor al productor para que mejore sus condiciones, ¿no? Es un placer poder conversar contigo, Camila, aprender un poco más de este universo Quesero. ganadero y lechero y que decanta en este universo de los quesos. Pasemos ahora sí al bloque, nos está ganando un poco el tiempo, al bloque de futuro personal y profesional, con estas preguntas de rigor que siempre hacemos. ¿Qué es lo que más le interesa a Camila aprender hoy en día? Creo que lo que más me interesa hoy en día es sobre bienestar de los animales. Creo que cada día aprendo más cosas, de cosas que se pueden cambiar, que se pueden mejorar de lo que hacemos. Y una cosa que también me apasiona mucho es aprender un poco más sobre agricultura, porque es algo que nosotros no, o sea, si bien somos agricultores porque producimos el pasto para nuestros animales, no somos muy conocedores, ¿no? de la agricultura. Este año
hemos empezado a fumigar con dron, digamos, ¿no? Esas cosas me parecen como interesantes, o sea, creo que tenemos mucho potencial ahí, ¿no? Y para terminar, ¿cuál quisieras que sea tu legado para Puno o para el Perú? Yo creo que el que sería el legado de nosotros en realidad es que del campo se puede vivir. O sea, que la vida en el campo no es mala, no es que es un atraso, no es que te quedaste y que eres un campesino, para nada. La vida en el campo es un lujo y la vida del campo es mucho trabajo, pero es un trabajo que puede retribuirte. O sea, no solamente anímicamente, sino económicamente también, ¿no? Y que muchas veces la gente piensa que en el campo ya no tiene futuro, ¿no? Que el campo es solamente trabajo y que nunca vas a poder gozar de nada. Y en realidad sí se va a poder. O sea, yo creo que lo que queremos como legado es dejar que se puede ser productivo en el campo y que se pueden hacer cosas interesantes también en la ruralidad, ¿no? Muchas gracias, Camila, mucha suerte. Gracias, muchas gracias.